tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla virtual Introducción a la gestión administrativa y financiera de una firma de abogados. Mi nombre es Melissa Becerra y soy gerente general del ECSET, Centro de Capacitación para la Innovación y Transformación del Sector Legal, cuyo principal motor es el enriquecimiento de la actividad jurídica mediante el impulso de su fortalecimiento y profesionalización. El día de hoy nos acompaña Fernando Raceto, exgerente general de Miranda y Amado, con más de 15 años como especialista en consultoría para firmas de abogados, quien nos hará una introducción a lo que es la gestión administrativa y financiera de una firma de abogados, como una previa a su curso que inicia este martes 22 de noviembre. Les comento que sus cámaras y audios van a estar apagados durante el desarrollo de la charla de Fernando para no interrumpir su intervención. Pero si tuvieran alguna pregunta que hacerle, los invito a enviarlas a través de la opción Q&A de la sala o el chat que también está en la misma, ¿no? Para responderlas al final del evento. Sin más, le doy paso a Fernando Raceto para comenzar. Gracias y adelante, Fernando. Buenas tardes con todos. Tal como indica Meli, voy a dar una charla respecto al curso que vamos a dictar próximamente los días 22, 24, 29 de noviembre y 1 de diciembre, sobre gestión administrativa y financiera de una firma de abogados. Entonces lo que vamos a ver hoy es una introducción sobre los temas que se van a tratar en dicho curso. Entonces, para empezar, les doy algunos puntos importantes a tener en cuenta para empezar con este curso, o esta introducción, perdón. Algo que es bien importante tener en cuenta es que una firma de abogados es una empresa como cualquier otra, aunque evidentemente con algunas particularidades, ¿no? Dependiendo del tamaño de la firma, se debe tener una gestión más o menos estructurada y sofisticada, pero en todas se debe tener gestión y se puede aplicar las mejores prácticas de gestión. Algo que también yo he encontrado que sucede con mucha frecuencia en muchos estudios es que se gestiona la firma mediante un comité. Y cuando hablo de comité es que, no sé, cuando la firma es más de un socio, entre todos toman todas las decisiones. Y eso no permite tener una gestión eficiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre tiene que haber un responsable de la gestión de la firma. En el caso de los socios, debería haber un socio director o managing partner que sea el líder, más allá de que se conforme de otros comités para temas específicos, pero debe haber un líder, y el equipo administrativo también debería tener un líder o una persona responsable. Si el equipo administrativo es uno, bueno, esa persona tendrá que ser, pero si no, o sea, habrá que designar un administrador, un jefe, un gerente a cargo. Las responsabilidades de quien se encargue de la gestión son diversas. Y cuando hablo de quien se encarga de la gestión, ya empiezo a hablar ahora un poco más sobre la gestión administrativa y financiera de la firma, ¿no? Entonces, como digo, las responsabilidades son diversas y van desde la gestión financiera hasta la gestión de los servicios generales. Ya entrando en detalle de estas funciones, yo las he agrupado de esta manera, como la que están viendo en pantalla, ¿no? Una primera es la gestión financiera, ¿no? Financiera y contable, ¿no? Que son las típicas que vemos en cualquier empresa, ¿no? Y por otro lado tenemos facturación y cobranzas, que generalmente está bajo la supervisión del área de finanzas, pero yo quería separarlas porque el área de facturación y cobranzas es un área, una función bien importante en una firma de abogados. Luego tenemos información y tecnología, que también en muchas firmas a veces están separados, información y tecnología. Información, la función básica de información es archivo físico, archivo electrónico. Pero el valor que uno puede generar a la firma está en
cómo gestionar esa información, tanto de los clientes como la información que generan los propios abogados de la firma, ¿no? Como para luego a poder aprovechar esa información para sacar indicadores o para generar plantillas que sirvan para no empezar de cero cada vez que tenemos un nuevo encargo. Y la parte de tecnología es justamente las herramientas mediante las cuales gestionamos toda esa información de manera eficiente y segura, ¿no? Entonces, yo prefiero aglutinar ambas funciones en una sola. El área comercial y de marketing son áreas típicas en cualquier empresa. Creo que no me amerita ahora hacer mucho comentario al respecto. Tampoco en el tema de servicios generales, que es mantenimiento, limpieza, la gestión general de la oficina física. Algo que sí es bien importante es el análisis y los KPIs. KPIs, voy a usar algunos pocos siglas y anglicismos, y lo hago porque, los anglicismos porque mucha de la literatura que existe sobre gestión de firmas de abogados está en inglés, entonces para que se vayan familiarizando con ellas, se las voy poniendo en esa terminología, ¿no? Los KPIs son indicadores claves de performance, ¿no? Y bueno, es generar esos indicadores y analizarlos, ¿no? Y finalmente, una función que también es importante, que no se suele hacer, tiene que ver con la asesoría que se debe dar a los socios de la firma, un acompañamiento, y además también un acompañamiento, apoyo o asesoría para el desarrollo de la estrategia de la firma, ¿no? Entonces, entrando en detalle en algunos de estos temas, los más importantes, empecemos con finanzas. Perdón. Principalmente, las responsabilidades tienen que ver con la gestión de tesorería y contabilidad. Tesorería se refiere a las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios, ¿no? Los ingresos, los egresos, los pagos que se hacen, las cobranzas, el resultado de las cobranzas, no la cobranza en sí mismo, que son los ingresos. Y eso incluye básicamente la gestión de caja y las diversas gestiones bancarias vinculadas a ello, ¿no? La relación con los bancos, las transacciones que se hacen de pagos en los sistemas bancarios, todo ello. Y la contabilidad se encarga de registrar la ejecución, esa ejecución, mejor dicho, y determina los impuestos a pagar. Espero que no haya ningún contador entre la audiencia, porque acá voy a comentar algo que para mí resulta bastante práctico y bastante cierto. El flujo de caja es el rey. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo he visto en muchas firmas, incluso muchas empresas, que se guían por estado de resultados o pérdidas y ganancias. Yo he escuchado a muchos socios que me dicen, oye, pero si mi estado de pérdidas y ganancias dice que tengo una utilidad, por decirles algo, de 1.000, y pido que nos paguen a los socios la utilidad, y me dicen que en bancos solamente hay 100. ¿Dónde están los otros 900? Y el problema es que, insisto, disculpen si estuvieron algún contador presente, es que los estados financieros, estados de resultado, solo sirven para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tiene muchas distorsiones. Una, por ejemplo, es depreciación, ¿no? La depreciación, si un activo que vale como 100, te dice que lo deprecies en 10 años, solamente vas a reflejar un gasto de 10 cada año. Pero en tus movimientos de efectivo no ha sido eso realmente. Por lo tanto, no vas a tener, eso te distorsiona el resultado y lo que tienes en caja finalmente. Más importante aún, las ventas. Las ventas se registran una vez que uno factura al cliente, no cuando cobras. Entonces puedes tener ventas de mucha plata
y solamente haber cobrado la mitad, ¿no? Eso te genera otra gran distorsión. Perdón. Entonces, por eso digo que el flujo de caja es el rey. Yo siempre recomiendo utilizar el flujo de caja para guiarnos respecto al desempeño, respecto a la utilidad que se está generando y lo que se puede destruir entre socios. Y cuando digo que hay histórico, ahí hay otra sigla y anglicismo, que es el year to date, el acumulado en el año. Tienes el histórico, lo que vienes haciendo, el histórico sería, por decir ahora, el 2021. Lo que vienes haciendo, el acumulado del año, sería de enero a octubre, que es el último mes que estaría cerrado, y el proyectado, lo que proyectas hasta fin de año, o digamos el 2023. Los 2023 para adelante sería ya el presupuesto. Entonces, puedes usar el flujo de caja para analizar tu pasado, llevar un control de tu presente, comparar pasado con presente y preparar tus presupuestos, ¿no? Entonces, con el flujo de caja, con esa herramienta puedes hacer todo ello, ¿no? Algo que también es importante que el área de finanzas pueda hacer es poder medir la rentabilidad general del estudio y específica. Y cuando hablo de específica es que se pueda tener la capacidad y saber cómo medir la rentabilidad. Si es un estudio multipráctica, medir la rentabilidad por cada área de práctica, o centro de costo, como lo quieran dividir, o que puedas medir por categoría de abogado, la rentabilidad por socio, por asociado, asociados senior, junior, que puedas medir la rentabilidad por cliente, por asunto, ¿no? Entonces, que tengas esa capacidad y sepas cómo hacerlo. Luego, es importante, por ejemplo, definir cuánta caja debo tener disponible, y eso generalmente se mide por cuántos meses de gastos operativos debo poder cubrir con esa caja, ¿no? Algo que también es muy común ver en los estudios es que hay mucha aversión a tomar deuda, ¿no? No les gusta tomar deuda. Pero es importante tener claro que la deuda no es mala si se maneja responsablemente. Evidentemente, deuda generalmente se toma para cubrir desfases generados por estacionalidad, por momentos complicados. Entonces, como capital de trabajo, ¿no? Para mantener efectivo disponible para capital de trabajo. No se recomienda tomar deuda para pagar, por ejemplo, las utilidades de todo un año de socio, ¿no? Y algo que es bien importante es que la plata, el capital tomado del banco, deuda tomada con banco es más barata que, por ejemplo, lo que uno podría, esa plata se la puede distribuir a los socios, el costo de oportunidad que tienen los socios, es decir, lo que podrían hacer o la rentabilización que los socios podrían generar a esas utilidades que se distribuyen, podría ser mayor. Entonces, podría ser mejor distribuir utilidades y tomar deuda. Los socios hacen rendir sus utilidades un 20% y ustedes podrían tomar deuda, no sé, pues dependiendo del tamaño de la firma, del historial, entre 5 y 15%, ¿no? Entonces, en ese caso, evidentemente, conviene distribuir utilidades y tomar deuda. También es importante tener claro cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento, ¿no? La deuda, sin duda, es una, deuda bancaria, directa, pero hay otras fuentes. Por ejemplo, en el Perú no, y en Latinoamérica no es muy frecuente, no es muy común, pero en el mercado anglosajón, por ejemplo, es muy normal que cuando se incorpora un socio, el socio tiene que ser un aporte de capital a la firma. Que generalmente lo hacen con ya acuerdos que tiene la firma con determinados bancos, quienes le hacen un préstamo al nuevo socio y el socio paga esos préstamos a lo largo de unos años con el sueldo mayor que está recibiendo y sobre todo con las utilidades que va a empezar a recibir, ¿no? Pero esa es una fuente de financiamiento. Otra, por ejemplo, también es, todo firma tiene un stock de trabajo en proceso y un stock de facturas por cobrar. Si uno puede agilizar la facturación de ese trabajo y agilizar la cobranza, podría tener un flujo de capital
por única vez en un periodo determinado, ¿no? Acá les muestro rápidamente un modelo de flujo de caja, simplemente para que tengan idea cómo funciona y cuál es la estructura, ¿no? Uno lo puede armar, yo acá lo he armado a nivel mensual, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo, abril, vendrían los más meses que no los he puesto por cuestión de espacio, y hasta diciembre. Los 12 meses deberían ir acá. Pero también podría ser semanal, dependiendo qué les acomode, si es que se hacen pagos semanales, quincenales, mensuales, pero uno establece la periodicidad. Entonces se pone cada mes, luego en real o ejecutado iría la sumatoria de todos esos meses, luego viene el presupuesto del año y se pone para poder comparar respecto con lo que se va ejecutando. Si vamos en el mes de marzo, acá en el presupuesto deberían ser los términos meses, lo que se presupuestó hasta el mes de marzo, para luego poder comparar en esta columna porcentual que te dice cuánto está tu real respecto de el presupuesto. En este caso, por ejemplo, la primera línea de ingresos, en el real fue 8% más de lo que se presupuestó. Como es ingresos, es una buena noticia. Entonces, estas son las columnas. En nivel de filas tenemos el primer grupo que es ingresos y el segundo grupo que tiene egresos. A nivel de ingresos, tienes ingresos por honorarios, luego los gastos refacturables que se han cobrado a nivel de ingresos, y la caja de chica de clientes, que son la plata que nos dan los clientes y custodiamos y tenemos para pagar por ellos, ¿no? Los refacturables son aquellos que nosotros pagamos y luego los cobramos. Entonces, caja chica de clientes y otros ingresos excepcionales que puedan haber, ¿no? Es mejor separarlo para tener un control y visibilidad sobre cómo están cada uno de esos rubros, ¿no? A nivel de egresos, he puesto los grandes grupos, pero evidentemente cada uno de estos grupos se tiene que abrir, detallar, ¿no? Por ejemplo, la primera línea, la primera partida es honorarios de abogados. Ahí tendría que tener abogados, socios primero, asociados, practicantes, abogados externos. Y cuando digo socios, dicho sea de paso, acá lo que tiene que ir es el costo del socio. Porque los ingresos que recibe un socio a lo largo de todo un año se dividen en dos. El costo, que es como el socio como un abogado, y el resto son utilidades. Y eso hay que calcularlo. No es lo que uno le paga mensualmente al socio, porque hay diversas formas de calcular ese monto, y por ejemplo, una de ellas es que el costo de un socio debe ser un porcentaje adicional a lo que gana el asociado que mayor ingreso tiene, ¿no? Entonces, ese es el sueldo referencial, se llama, ¿no? Las siglas en inglés, perdón, la traducción en inglés del notional salary. Entonces, eso es lo que se debería contabilizar y el resto debería ser utilidades. Generalmente lo que se hace con los socios es que se les va pagando una cantidad fija mensual que incluye el costo y un adicional, se les da dando un adelanto a cuenta de utilidades. Esa suma del costo más el adicional, en la suma del año debería estimarse alrededor de un 70% de lo que él debería percibir por todo concepto, es decir, incluyendo utilidades. Pero bueno, luego tenemos la partida de personal administrativo, gastos de gestión, donde uno incluye los honorarios, no sé, del outsourcing contable, auditorías, honorarios de otros profesionales no legales, movilidades, cosas de ese tipo. Los gastos de marketing, los gastos de oficina, alquiler, mantenimiento, luz, agua, teléfono, remodelaciones. Los gastos refacturables, ¿no? Que acá es lo que gastamos, y arriba nuevamente ingresos está lo que nos reembolsan. Los gastos financieros tienen que ver con portes, sobregiros, ¿no? Del manejo de las cuentas bancarias. Los impuestos, principalmente IGB, pero también ITF, y egresos diversos son otros egresos, ¿no? Extraordinarios. Entonces, si uno resta al total de ingresos, los 10.600, el total de egresos, que son los 1.350, acá nos da ingresos menos egresos, da 1.250.
A esa cantidad hay que, a inicio de cada año, uno tiene un saldo inicial, empieza el año con un saldo en caja. Entonces, a esos 1.250 se le suma el saldo inicial que quedó al 31 de diciembre a las 12 de la noche, quedaron 5.000. Entonces, se le suman los 1.250, entonces, en el saldo económico, se va manejando el acumulado que tiene que ver con ingresos y egresos sin financiamiento aún, ¿no? Luego del saldo económico, ya vienen dos líneas, que son préstamos y desembolsos bancarios y amortizaciones, que tiene que ver con si necesitamos tomar deuda, la sumamos, y si tenemos que pagar deuda, la restamos. Entonces, al saldo económico, sumando la deuda tomada y la amortización de los créditos, restando la amortización de los créditos, uno tendría el saldo financiero, ¿no? Entonces, así cada mes va pasando, se van acumulando, como insisto, el saldo económico ya del mes 2 de febrero es los 4.800 de restar ingresos menos egresos, más el saldo del mes anterior, que sería 6.250, por lo tanto habrían 11.050 ya de acumulado en saldo económico. Menos, los 500 de amortización de préstamos de ese mes quedarían en 10.050. Pero, por ejemplo, en el mes de marzo, yo he querido forzar un poco la figura y metí unos 25.000 en gasto de oficina, que es como si uno hubiera hecho una remodelación. Con lo cual, el resultado de ingresos menos egresos sale negativo. Hay un déficit de 17.550. Esos 17.550, nosotros teníamos en caja 11.050, igual nos queda un saldo negativo de 6.500. Hay un déficit. No hubiéramos tenido cómo pagar eso. Entonces, ¿cómo hicimos para pagar eso? Tomamos deuda en ese mes por 10.000. Entonces, a los 6.500 se le suman 10.000, entonces le queda un saldo positivo, ¿no? Y así uno va haciendo el acumulado mes a mes, ¿no? Y nuevamente, la idea es ir comparando y viendo, analizando cómo está cada partida, el presupuesto, el real versus presupuesto y cuál fue el desempeño, ¿no? Entonces, vemos que a nivel de ingresos fue un 8% más, a nivel de egresos fue un 6% más, ¿no? A nivel del resultado económico, resultó ser un 18% más de lo que se había proyectado. En el curso, la idea es tratar de explicar ya con detalle cuál es la fuente de información, cómo se debe codificar la información, cómo se debe manejar la información y aprender a manejar esta herramienta con herramientas simples como Excel. Ya entrando al detalle de facturación y cobranzas, algo que es importante en esta área es saber qué tipo de facturación existen y cuáles son las tendencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de tipo de facturación, por un lado tenemos en un extremo la facturación horaria, en donde el riesgo es todo del cliente, ¿no? La firma, el estudio no tiene ningún incentivo para ser eficiente, ¿no? Simplemente dice al cliente, yo te voy a cobrar tanto por hora y las horas que trabaje y sale lo que sale. Entonces el cliente no sabe, no tiene predictibilidad, no sabe cuánto va a salir y todo el riesgo de él. Al otro extremo tenemos la facturación por monto fijo, en donde todo el riesgo más bien es de la firma o del estudio, ¿no? Ahí hay un incentivo, sí, para ser eficientes y hacerlo por el trabajo en la menor cantidad de horas posible, ¿no? Y con los recursos más eficientes, o sea, no todas las horas de socios, sino tratar de utilizar en donde se pueda asociados y asociados senior de repente para las cuestiones más básicas, perdón, juniors para cuestiones más básicas, seniors para un poco más elaborados, y los socios entran a revisar y al toque final, ¿no? Y bueno, es importante tener en cuenta cuáles son las tendencias, nuevos tipos de facturación, cada vez más sofisticados, que ayudan a generar valor, no solamente para las firmas, sino sobre todo para el cliente. Es importante saber cómo gestionar los gastos refacturables, saber si puedo y debo cobrar comisiones administrativas por gastos refacturables, algo que incomoda muchas veces a los clientes. ¿Qué reportes debo tener para hacer un control de mi facturación y mi cobranza, ¿no? Esto es bien importante, justamente
para justamente hacer una gestión eficiente, e incluso para cosas como les mencionaba, ¿no? Ver cómo, si podemos generar eficiencias, agilizar para generar caja adicional. También es súper importante la gestión del trabajo en proceso. Acá hay otro anglicismo o siglas. El WIP, trabajo en proceso es WIP, que es el Work in Progress, ¿no? ¿Y cuál es el valor que ese trabajo en proceso tiene, ¿no? Nuevamente, convertirlo cuanto antes en... esa es una inversión que tienen los socios. Yo siempre le decía a los socios en el estudio que yo estaba, miren eso como una inversión de su parte. Los socios han invertido ahí. Ahí hay plata que debe ser convertida cuanto antes en dinero, ¿no? En cobranzas. Bueno, también es importante saber qué implica la gestión de cobranzas, cuándo debe intervenir un abogado, un socio, cuándo solo debe ser gestionado por la parte administrativa, la área administrativa. En cuanto al análisis y KPIs, lo más importante es que no basta generar reportes si no son analizados y no presentamos recomendaciones. La verdad que mostrar el resultado de la gestión, a indicadores, no dice mucho muchas veces. Si uno no le dice, pero mira, si comparamos este resultado con el año pasado o con los últimos 3 años, podemos ver que hay una tendencia decreciente, lo cual es preocupante por tal y cual motivo. Y recomendamos que se tome esta y otra medida, ¿no? Entonces, el análisis, insisto, no es solo presentar los indicadores, sino lo más importante es analizarlos y recomendar qué hacer al respecto. También es importante concentrarse en pocos indicadores. Cuando uno presenta muchos indicadores, termina generando confusión, puedes marear a la audiencia, a los socios. Entonces es mejor unos pocos, pero muy concretos, muy... tienen que tratar de dar en el blanco. O sea, es lo que se necesita medir. Hay algunos indicadores básicos y muy utilizados en el firma de abogados. Le voy a dar un par de ejemplos, pero lo que es importante también tener en cuenta es que cada firma es distinta y cada año o cada periodo es distinto, ¿no? Entonces uno tiene que ir ajustando y diseñando o buscando los indicadores que son más pertinentes para su firma, para el momento, y medirlos adecuadamente, ¿no? Entonces, un par de ejemplos de indicadores o referencias, si quieren, muy difundidas a niveles de estudios de abogados desde hace muchos años, son las siguientes. Primero, la regla de los tercios. ¿Y qué dice esa regla? Que, por decirles, de una venta de 100, un tercio, 73%, debe ser el costo de los abogados. E insisto, eso incluye el costo de los socios, pero el costo, no lo que le pagan mensualmente, recuerden, el costo. Otro tercio ya incluye todos los demás gastos o ingresos del estudio, ¿no? La parte administrativa, oficina, marketing, impuestos, todo lo demás. Eso es otro tercio, con lo cual tienes 2 tercios, te queda 1 tercio, y ese tercio deberían ser las utilidades. Pero evidentemente eso depende mucho también del tipo de estudio, del tamaño del estudio, del área de práctica, ¿no? Entonces, en algunos es más, en otros es menos, no siempre es incluido, pero sí es una buena referencia tener esa idea de los tercios, ¿no? Otra referencia importante son estos indicadores bien básicos, que por sus siglas en inglés las conocen como rules, ¿no? Y rules es por las iniciales de realization o realización. ¿Qué cosa es realización? Realización es cuánto del trabajo realmente hecho, las horas inicialmente registradas, a la tarifa estándar de cada abogado, eso se debe valorizar, eso inicial, y de eso, ¿cuánto se termina cobrando?
¿Y por qué les digo esto? Porque son distintos, evidentemente, ¿no? O sea, porque del trabajo inicial, de las horas facturables, cuando un socio lo revisa, dice, bueno, no, acá el asociado metió 20 horas, no, esto se debió hacer en 15, o estas de acá no son horas facturables. Entonces, de 20 baja a 15. Luego, la tarifa del asociado era 100, pero hay un acuerdo especial con ese cliente para cobrar 80 por ese asociado. Entonces, hay un descuento ahí en la tarifa. Y luego se le pasa el resumen al cliente, y el cliente dice, oye, no, muy caro, esto es mucha plata, negocia con el socio, y termina el socio, ya, ok, te doy un 10% de descuento sobre eso. Listo, y se factura. Entonces, evidentemente, digamos, de las horas iniciales registradas a la tarifa regular, eso pudo haber sido como 1000, y se termina facturando como 700. Facturando y cobrando 700. Entonces, por lo tanto, la realización es del 70%, ¿no? La utilización, ¿qué cosa es? Es cómo utilizamos a los abogados, a los asociados. En realidad, asociados y a los abogados en general, ¿no? Socios también. Y es que, en teoría, un abogado puede trabajar 8 horas diarias. Pero las horas facturables, el estándar es que estén entre 5 y 6 horas facturables, ¿no? Entonces, si son, digamos, 6 horas las que termina registrando en promedio un abogado por día, entonces 6 de 8 es 75%. La utilización de ese abogado es 75%, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo he visto casos en que hay abogados que están alrededor de 4 y otros que están alrededor de 6, 6 y medio, ¿no? Entonces, eso te da un buen indicativo de cómo estás utilizando tus recursos. El leverage es el apalancamiento, y el apalancamiento significa cuántos asociados por socio existen, ¿no? Evidentemente, si hay un apalancamiento de 1 a 1, la rentabilidad va a ser menor, porque el costo del socio va a pesar más, es el 50%. Si hay un apalancamiento de 10 a 1, el costo del socio va a ser relativamente menor, ¿no? Entonces, convendría, en teoría, tener un apalancamiento mayor, tener más asociados por socio. Pero hay algunas áreas de práctica o tipos de firmas que no se pueden dar ese lujo, ¿no? Cuando es algo muy sofisticado y el cliente demanda más participación del cliente, es difícil hacerlo y bueno, simplemente se podrán cobrar montos mayores, se podrá tener una utilidad, que es el monto mayor, aunque finalmente seguramente se tendrá una rentabilidad, que es la parte porcentual, menor. Expense se refiere a gastos, que yo prefiero llamarlo cobertura. ¿Y a qué se refiere eso? Es un indicador que permite medir cómo cubre cada abogado o los abogados en general su costo. Es decir, lo que ellos generan en horas por la tarifa entre su costo directo. Como hablábamos de la regla de los tercios, eso debería ser 3 a 1, ¿no? O sea, lo que generan es 3 veces lo que ellos cuestan, de manera general, ¿no? Y finalmente, speed se refiere a la velocidad de cuánto nos demoramos desde que empezamos a trabajar un asunto hasta que cobramos por ese asunto. Y eso lo pueden dividir entre la velocidad de facturación y la velocidad de cobranza. La suma de los dos es la velocidad total. Estos son indicadores, insisto, básicos y generales que les puede servir como referencia. Y que en el curso podríamos entrar un poco más en detalle. En cuanto a asesoría y estrategia, a lo que es vital es asegurarse que la firma tenga un objetivo claro. Y como objetivo es lo que en cualquier empresa suelen llamar misión y visión, ¿no? Saber qué queremos ser, a qué queremos llegar, cómo queremos ser reconocidos en el mediano y largo plazo, ¿no? Y una vez teniendo claro eso, alinear todo lo que se haga para lograr esos objetivos, ¿no? Tengan en cuenta que muchas veces, si no lo ponen
ponerle blanco y negro es importante porque muchas veces, por ejemplo, yo he conocido estudios que he hablado con los socios y uno me dice, sí, nosotros queremos crecer, y el otro, sí, efectivamente, queremos crecer, ¿no? Entonces, aparentemente están alineados ellos, tienen el mismo objetivo. Pero cuando le pregunto a uno qué significa crecer, me dice, sí, tener 5 abogados más. Y el otro, no, yo lo que quiero es tener oficinas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Entonces, es importante tener claro qué se quiere exactamente, ¿no? Para a partir de ello, insisto, alinear todas las acciones que se van a tomar. Entonces, responsabilidad es justamente asegurarse que ello suceda y si no, ayudar a que eso se plasme en un documento. Y luego, promover, incluso participar en el desarrollo de la estrategia de la firma, todas las acciones que se van a desarrollar para lograr ese objetivo. También se debe promover y ayudar en la estructura de gobierno y sistema de compensación de socios, ¿no? Es bien importante definir, hablábamos de tener un liderazgo. Por ejemplo, la estructura de gobierno debe pasar por definir un socio director, managing partner, los comités que puedan haber, comité de gestión humana, comité de propuestas de honorarios, comité de marketing, etcétera, ¿no? El comité de estrategia, que es tal vez el comité más importante que debería haber, ¿no? Todos ellos que coordinen con el socio director, ¿no? Y sin duda el órgano de gobierno que está por encima de todos es la junta de socios, ¿no? Que es el gabinete de la junta de accionistas de cualquier empresa. Y el sistema de compensación de socios se tiene que diseñar de acuerdo a los objetivos, ¿no? Entonces, el sistema de compensación de socios tiene que promover aquello que logre, ayude a lograr los objetivos. Hay algunos drivers o componentes del sistema de compensación que serán fijos, que siempre estarán vigentes, y otros que habrá que ajustarlos o incrementar su peso de acuerdo a, eventualmente, algunos objetivos anuales, ¿no? Por ejemplo, es una firma que dice, oye, queremos crecer y queremos enfocarnos en atraer más clientes. No voy a decirles sin importar la rentabilidad que nos generen, pero sin que eso sea el factor más importante. Simplemente queremos crecer la cartera de clientes. Entonces, ese año se le da más peso a la generación de negocio, atraer nuevos clientes. Y el siguiente año se dice, bueno, ya tenemos suficientes clientes, ahora queremos hacerlos más rentables. Entonces, el siguiente año se le da más peso más bien a la generación de rentabilidad. Y así se puede ir dándole peso a distintos factores. Incluso se puede darle más peso a algunos factores dependiendo de las áreas, ¿no? Este año queremos potenciar el área laboral, entonces el área laboral habrá que darles algunos pesos distintos a ciertos drivers para lograr los objetivos que se fijen para esa área. Y también algo que es importante en la participación como parte de las responsabilidades debería ser la implementación, por ejemplo, de nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que es legal tech, ¿no? La tecnología del sector legal, que en los últimos años tiene mucha fuerza, se viene desarrollando sobre todo muchas soluciones de automatización de procesos, de contratos y otras cosas, ¿no? También la implementación de nuevas metodologías, ¿no? Por ejemplo, LPM, de sus siglas en inglés, de Legal Project Management, o gestión de proyectos legales, o algo que está muy en boga últimamente, ¿no? Que es operaciones legales, que tiene que ver más impacto tienen en todo caso en las áreas legales de empresas, y eso tiene que ver con generar eficiencias en la gestión de los asuntos que manejan las áreas legales, en generar indicadores para poder medirse y poder medir, por ejemplo, la
cómo ayuda el área en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Respecto a generar eficiencias, también pasa por incorporar tecnología que ayuda en ello, ¿no? Incorporar legal tech a los planes legales. En las firmas de abogados también, ya muchas firmas más grandes, el mercado anglosajón, están incorporando personal que tiene a su cargo operaciones legales, que ayuda justamente a incorporar tecnología, generar eficiencias dentro de una firma, y que incluso dan servicio a sus clientes, a las empresas, para implementar sus áreas de operaciones legales, ¿no? Bueno, insisto, la responsabilidad pasa por eso, ¿no? Por implementar nuevas tecnologías, metodologías y otro tipo de cosas. Bueno, a grandes rasgos, eso es, y de forma resumida, comprimida y suprimiendo algunas cosas, de lo que queremos hablar en el próximo curso que se va a dictar los días 22, 24 y 29 de noviembre y 1 de diciembre. Espero que esto le haya dado ciertas luces y haya generado su curiosidad para participar del evento que tendremos prontamente. Muchas gracias. A mí solamente me queda agradecer a todos los que se han quedado conectados con nosotros hasta el final de esa interesante charla. Y bueno, los queríamos invitar cordialmente a que se inscriban al curso que va a estar dictando Fernando, llamado Gestión Administrativa y Financiera de una firma de abogados, que va a constar de 4 sesiones híbridas, los días martes 22, que va a ser clase presencial, jueves 24, que va a ser clase virtual, martes 29 de noviembre, que va a ser clase presencial, y jueves 1 de diciembre, clase virtual de 6 a 8 de la noche. Para más información, pueden escribirnos el correo inscripciones@lexet-medioedu.com o al WhatsApp 977-782-717. O también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, donde encontrarán toda la información y podrán estar atentos a todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias a todos por estar conectados y nos estamos viendo pronto. Gracias.